Son niños que se escaparon del Sename y hoy viven en la calle. Fuimos a conocer a quienes duermen entre cartones y maderas consumidos en las drogas, la violencia y el desamparo. Ellos desde muy pequeños han visto la muerte de cerca y hoy piden ayuda que es urgente. El reportaje del periodista Rafael Venegas. Ellas tres se fugaron alguna vez de un centro del Sename. Dos son menores y pelean por unas zapatillas que consiguió el encapuchado, que llega de improviso. Un tipo que administra la caleta. Les consigue droga, les consigue ropa, probablemente tiene contactos con narcotraficantes. Y en cada caleta hay un personaje de esto. Intervenimos ante la extrema violencia que hay en esta caleta a solo pasos del Metro Los Héroes y de la Torre Entel. Luego le contaremos cómo comenzó todo. Hola, permiso. Estamos a 4 cuadras del Palacio de la Moneda. Aquí viven varios menores y otros que ya cumplieron los 18 años de edad. Son 12 los que vienen y van, todos distintos, pero con un elemento en común: haberse fugado de un centro del Servicio Nacional de Menores. Han habido muchas muertes de niños chicos en el Sename. Por lo menos a mí eso no me gusta porque no los protegen bien, pues. A ella la llamaremos Carolina. Tiene 17 años y se fugó del Centro de Diagnóstico y Tránsito de Pudahuel. Hoy vive aquí, junto a Polet, su pareja, hace casi un año. ¿Qué es lo más difícil de vivir así? No tener un lugar donde hacer tus necesidades, de donde tenés que ir a bañarte. La taza del baño está puesta sobre un cajón. No hay luz ni agua, y pese a lo precario del lugar, tienen lo que siempre buscaron: una persona que las quiera. Yo llegué solita al lado de ella porque ella me importa a mí, porque yo estoy enamorada de ella y quiero salir con ella aquí juntas y tener nuestra casita y vivir tranquila. Lo único que queremos es hacer nuestra casita. ¿Y dónde la casita? Por ahí, es un lugar incógnito. Ah, pero ¿tienen un lugar definido? Sí. Barren y limpian la caleta como anticipando el sueño de la casa propia. Un sueño de adultos para niñas que dejaron atrás los de infancia. Una que hubiesen querido fuera distinta, lo que lamentan hasta hoy. No haber estado con tus padres verdaderos, que te hayan llevado a esto. Porque mis padres verdaderos son una mierda. Sus padres la dejaron en un hogar del Sename y nunca más quisieron saber de ella, lo que nunca olvidado. Se acerca la hora del almuerzo y salen a pedir algunas monedas, algo habitual, que no siempre es grato. Hay veces que los viejos son antipáticos y los agarramos y los tratan mal. A ellos nosotros los tratamos mal, porque ellos igual los tratan mal. ¿Y quién le hace? Los dicen que trabajemos, que por qué andamos pidiendo plata en la calle. Estoy esperando los 18 para ponerme a trabajar, porque antes no puedo. Los expertos quisieron conocer a estos niños y adolescentes que pasaron por un centro del Sename y los acompañamos. Estos niños necesitan afecto, cariño, reparación, un montón de cosas que no se dan y que mucha gente cuando aparecen estos casos se llena la boca y después desaparecen. Yo partiría por dejar de hablar de afecto. Estos niños no están ahí por falta de afecto. Porque si fuera por falta de afecto, o sea, no habrían 10 niños ahí. Habrían miles. Pero mira, la política de primera infancia... No, pero espérate un poco. No, pero déjame terminar lo que trato de decir. O sea, el problema de Sename no es la falta de afecto. El problema de Sename es la falta de políticas públicas. Tienen visiones diametralmente distintas, pero coinciden en que hay que actuar urgente para salvar a los niños más vulnerables del país. El psiquiatra Rodrigo Paz fue expulsado del Sename por denunciar la crisis que vivía el organismo. Jimena Sandón fue directora de la Junji y ha trabajado por años en políticas de infancia. Hola, chiquillos. Hola. ¿Cómo están? Bien. No, a mí no me grabé, a mí no me grabé. ¿Y por qué no se está buen mozo hoy día? No, a mí no me gusta ver que me grabe.
Hola. A él no le gusta No me grabé a mí. Brian no quiere que grabemos y nos rechaza, pero Jimena logra convencerlo. ¿Y tú, dormiste aquí hoy día? No, mamita. Yo estoy sí, en una yo casa, sí, pero vivía aquí yo. Brian y Ademar viven en la misma caleta que Polet y Carolina, al igual que otra menor que se acerca. Hola. ¿Viniste? Hola, ¿cómo estáis? Bien. ¿De qué canal son? De uno muy bueno. ¿Ah? Del Chile. Del 11. Televisión. Ah, bueno, ustedes son los que cazan el reportaje dentro de la peli, güey, así. Sale nítido. Los jóvenes se abren a compartir sus vidas. Su negativa inicial queda atrás. Quieren ser escuchados. Hola, Ademar. Hola, mucho gusto, Brian. Rodrigo Paz, te llamo yo. ¿Usted de qué? Yo soy psiquiatra. Ah, es psiquiatra. Sí, psiquiatra. ¿Ya? Y lo que quiero conversar con ustedes es saber si desde el punto de vista de mi especialidad, ustedes creen o sienten que debieran recibir alguna ayuda. Yo sí. Ambos reconocen que necesitan ayuda. Sus vidas no han sido fáciles. Soy el marino, le soy de Burahuel, en mi fundación, mi casa, ni en patria. Y una pregunta, cuando ustedes egresan de Sename, No. ¿se fugaron o los dieron de Nunca alta? egresé, siempre me fugué porque siempre había malos tratos ahí. Deja hablar yo, mire, en Sename tú llegas y te llegas con teléfono, cosas así, te los piden y no te los devuelven. Esta menor, que llamaremos Fernanda, tiene 16 años e ingresó a los 13 al CT de Pudahuel. Luego de 3 meses se fugó y comenzó a vivir en la calle. ¿Qué sería una ayuda? Porque Yo adentro estaba una en ayuda la real. TV, pero me tiré Que me ayudaran a trabajar, a tener mi pega tranquilamente y salir de aquí de esta ¿Y eso no lo mierda. ofrecieron? ¿Ustedes están consumiendo drogas ahora? Sí. ¿Y eso lo hacen todos los días? No. ¿Día por medio? ¿Usted está tomando copete todos los días? Todos los días porque salí del sistema de pasta base. Empezó a tomar y me empezó a volar. Hace 3, 4 días atrás. Mira el olor de esta sí que es fuerte, po. Eso que usted está consumiendo le hace mierda a la cabeza, amigo. Digo, si sabemos, o sea, ahí pum, pum, No fue en el pum. momento. Esa benzina tiene una serie de solventes que matan neuronas, man. Sí, sí, a mí me habían dicho, ¿verdad? Si acaso de porfiado. Ademar no está contento aquí. Tiene a su pareja en la cárcel y por eso quiere ser detenido. Usted en el fondo me dice que entre estar viviendo acá, lejos de su pareja, y estar preso, estaría mejor preso. Y si yo le digo, hay una tercera opción. ¿Cuál? Ponemos un recurso de protección. Ya. Obligamos al Estado de Chile a que arriende una parcela, una casa, donde todos ustedes se van a vivir, todos, en patota. No, a ver, gente mala así, pues. Es que serían ustedes, ¿no? Ah, ya, pues sería diferente porque seríamos los mismos conocidos. Exacto. Serían ustedes, los 12, y nadie más. ¿No le parece que eso es mejor que irse a la cárcel? Ah, sí, pues, en casualidad en todos los casos sería mejor. Sí. Richard, Ronnie y el Dani se acercan. No quieren seguir el camino de otros ex Sename que también vivieron en la caleta. El más antiguo falleció por alcohol. Sí, el más antiguo de todo. ¿Cuándo falleció? Hace mucho rato, en Guatampato, ¿cuándo falleció? El Michi también era antiguo. También sí, falleció pero el es que cabrón. son historias aparte. Po. Es que no me gusta leer esas cosas porque igual le llevo menos a esas personas. Po. Hartos amigos que se han muerto ahorcados, se han tirado, no sé, debajo de una micro, se han matado porque la calle no. Como que se los come. Po. El recuerdo de sus amigos hace que quieran sumarse a la propuesta del psiquiatra, una solución de fondo, pero que puede tardar. Nosotros somos una familia aquí en la calle. Po. Nosotros vivimos, disculpe, la reseca y la seca, por lo bueno y lo malo. Richard, Ronnie y el Dani también quieren ser parte del recurso de protección, pero Polet y Carolina se asoman y no están de acuerdo. Están molestas por otra cosa. Acusan a Fernanda de quedarse con unas zapatillas que les trajo el hombre que pareciera ser el líder de este grupo.
La pelea nos sorprende, pero ellos mismos reconocen que es algo habitual en grupos como este, donde la violencia es la única forma de hacerse notar y ser respetado. Pero la pelea llega a un extremo y el psiquiatra interviene. Él ya conoce a los delincuentes que se aprovechan de los menores. Ese es el cabrón del grupo, ese es el malo. Lo que hizo el compadre fue eso, vino a marcar territorio. El agresor estuvo en la cárcel durante 8 años y nos intenta alejar. Pareciera ser quien los incita a robar o cumplir tareas por ropa o comida. Pero a él no le temen, su temor es otro. Es que mire, el que sabe que igual decirle la verdad, que igual va el temor igual, porque usted no sabe nada a ver cómo vivimos y esto va a salir en la tele y los de la MUNI van a ver, po. ¿Y qué es lo que van a hacer? A primera hora de mañana vienen los de la MUNI, carabineros, y los van a sacarlos. Lo que está diciendo es que la Municipalidad de Santiago, apenas se hace público esto, en vez de venir a ayudarlos, les mandan los pacos. No, los sacan al tiro. Un día después de las elecciones, el lugar fue desalojado una vez más y ellos perdieron todas sus cosas. Sin embargo, a las horas, nuevamente se tomaron el lugar. No tienen dónde más estar. Hay que hacer un análisis como sociedad, como Estado, que hemos hecho para que estos niños lleguen, o estos jóvenes, porque ya son la mayoría jóvenes, excepto algunos, lleguen en la situación que están. Solo el año pasado, Sename egresó 100.000 niños y jóvenes de su institución. De ellos, 3.000, de acuerdo a sus propias estadísticas, no tienen destino. Rodrigo Paz juntó las firmas y Jimena escuchó a los jóvenes con mucha atención. El recurso de protección será presentado para que los niños de la Caleta Los Héroes tengan un futuro mejor. Richard ya tiene su carro nuevo con el que hará lo imposible para que el hijo que espera tenga el apoyo y amor que él nunca tuvo, por ser un niño invisible, un niño del Sename.